Hola, buenos días amigos de YouTube. Aquí les traigo un nuevo video. Hoy les traigo este nuevo reproductor de la marca Hydis. Este reproductor es el nuevo AP80 Pro X, mismo que fue proporcionado por la misma marca. En la descripción del video les dejaré un link directo para comprar este producto. Asimismo, un código para obtener un 5% de descuento extra. Si a ti te gusta escuchar música en altavoces portátiles, no te vayas, ya que este reproductor ayudará a aumentar la ganancia del volumen y aumentar los bajos para obtener mayor profundidad. Bueno, vamos a ver qué tiene en la caja. La caja ya le quité la envoltura. Podemos ver lo que dice por este costado. Aquí viene el modelo de este reproductor, que es en color gris. Por acá atrás trae algunas especificaciones en varios idiomas, mismos que les dejaré en la descripción de este video. Vamos a ver qué hay adentro de la caja. Como podemos ver, lo primero que nos encontramos es el reproductor. Venía con una bolsa, yo ya retiré esa bolsita y se los muestro un poquito. Ahorita se los voy a mostrar bien. En el interior de la caja, como podemos observar, es lo primero que nos encontramos: la música de la voz de un ángel. Vamos a ver qué otras cosas trae en su interior. Voy a ir haciendo las cosas por allá. Podemos ver que aquí tiene un cable USB a tipo C, que es para alimentarlo y para datos. Viene otro cable de tipo C a tipo C. Igual viene con la marca Hydis, viene personalizado. Este nos sirve para utilizar el reproductor como DAC, ya que también es un DAC. Y pues aquí viene para ser cliente VIP de Hydis o Hydis, como muchos le dicen. Ya es todo. Vamos a hacer esto para un lado. Bueno, ahora les muestro aquí el reproductor. El reproductor es muy elegante, es de aluminio. Voy a quitar esta protección para que se mire mejor. Toda la carcasa es de aluminio. Se puede encontrar en varios colores. Lo tienen en color azul, negro y gris. Como pueden ver, por este lado trae una ranura para la tarjeta micro SD. Yo ya le puse una de 256 GB. Puedes ponerle una hasta de 512 GB. Por la parte de acá abajo podemos encontrar que trae la entrada tipo C para alimentar la batería interna, e incluso para poder pasarle datos o utilizarlo como DAC. Trae una entrada normal de 3.5 milímetros y trae otra entrada balanceada. Por acá, por este costado, podemos ver que trae las funciones de adelantar la melodía, pause. Trae el botón de power. Trae un acabado como una X, como lo pueden ver aquí. Asimismo, esta rueda es el volumen, y asimismo lo mantenemos presionado y enciende el equipo. Ahí estamos viendo que ya está encendiendo. No hay ningún sonido que vayas a escuchar en este aparato porque no tiene ninguna bocina interna. Aquí estamos viendo ya las primeras cosas que nos aparecen. Por la parte de atrás voy a quitar también esta etiqueta. Bueno amigos, por la parte de atrás vemos que es muy elegante este producto. Asimismo podemos ver que tiene el modelo AP80 Pro X. También podemos observar que dice que es completamente compatible con el formato MQA. Es una tecnología de audio británica que ofrece el sonido de la grabación maestra original, y puedes tener un despliegue final hasta de 8%. Si tenemos una aplicación como la de Tidal, podemos sacarle el máximo provecho, ya que es 100% compatible. Es un formato comprimido sin pérdidas, que en este producto se despliega hasta por 8 veces, es lo que nos da a entender, porque un formato de calidad de estudio es un formato de archivo demasiado grande, pero con esta tecnología MQA podemos sacarle ese provecho de que no vamos a tener un archivo demasiado pesado, y se va a poder desenvolver aquí en este reproductor para poderle sacar el máximo provecho. Por la parte de arriba no hay nada más. Aquí pueden ver que como yo ya le puse alguna música, ya la está reconociendo. Este DAC, una de las funciones que tiene es de que también puedes
incluso leer algunos libros, pero bueno, ahorita te explico esto. Este DAC contiene Dot-Cheat ES91C. Asimismo, este reproductor puede leer formatos DCD 64, 128, 256. El Bluetooth es bidireccional, tiene un Bluetooth 4.2. Eso es lo único que a mí no me gustó. Me hubiera gustado un Bluetooth 5.0, ya que ahorita en la actualidad casi todos traen 5.0. Maneja el LDAC de Sony, que es uno de los que obtienes más calidad, no hay tanta pérdida. También encontrarás el codec aptX. Maneja los demás codec estándar también. Otra de las cosas que también tiene este reproductor de música, que es un reproductor de música certificado por Hi-Rex. Asimismo también puedes reproducir música en Hi-Rex, pero deberán de estar certificados también los audífonos que conectes aquí para poderle sacar un máximo provecho. Bueno, ahora les explicaré algunas cositas aquí. Como pueden ver, aquí ya tengo la melodía. Aquí estoy al parecer reproduciendo esta melodía. Si le hago para acá, para el lado izquierdo, aquí pueden ver que se ve lo que estoy reproduciendo. Asimismo aquí se ve el formato que estoy utilizando. Igual para adelantarlo únicamente presionamos aquí y adelantamos de melodía. Aquí estamos viendo que ya puse otra melodía. Lo bueno que, como les comenté, no tiene audio exterior y no va a haber ningún problema con los derechos de autor. Aquí en esta parte podemos ver varias carpetitas. Aquí podemos buscar por archivos dependiendo de donde los tengas, si en la tarjeta micro SD o en el almacenamiento interno. Yo no tengo nada en el almacenamiento interno. Aquí las melodías que te gusten más las puedes tener aquí. Tus favoritos, yo que recuerdes no tengo ninguna favorita todavía. Y regresamos a la melodía que estamos utilizando. Aquí podemos encontrar algunos ajustes. Esta parte de arriba es la actualización de la base de datos. Si tú le metes más música, no la va a detectar. Tienes que darle aquí para refrescar la nueva música que hayas ingresado, y entonces el reproductor ya la va a poder tener lista para poder reproducir. Esto tarda dependiendo la música que le hayas metido. Aquí el MSEB, amigos, esto que ven aquí, puedes manipular diferentes efectos. Aquí, como pueden ver, que yo le aumento un poquito la extensión del bajo. Entre más suben ustedes esa extensión, el bajo tiene mayor profundidad y es más largo el efecto de sonido de bajo. Para mí es uno de los más importantes, pero también hay que tomar en cuenta que conforme tú vas manipulando todas estas diferentes funciones, también te va a disminuir un poco el volumen. Es posible que eso lo haga para que el reproductor no te meta distorsión de sonido, que es lo más importante y lo que queremos aquí. Aquí también podemos ver que contiene un ecualizador que puedes manipular a tu gusto. Antes que nada hay que poderlo activar aquí para que uno pueda manipularlo de la manera que tú quieras. Ahí pueden ver que puedes subir estas barras e incluso ponerle más grave, más sonido más intenso. Puedes bajarlo también así, de esta manera. Ahí lo están viendo. Esto, si lo van aumentando, también pierdes un poco de volumen. Por lo mismo que les comento, por la seguridad de que no se distorsione. Yo por lo regular siempre lo manejo apagado. Aquí vienen algunas otras configuraciones. No voy a hablar completamente de todas, ya que este reproductor trae demasiadas funciones. Pudiéramos hacer un video súper extenso. Reproducción sin pausas. Aquí activas y no va a haber ninguna pérdida de segundos en lo que cambia de melodía. Este efecto, amigos, que ven aquí, el Sound Field, este efecto puede ser que les guste a muchos. Si tú aumentas este efecto, hagan de cuenta que los instrumentos se acercan más hacia ti y la voz se disminuye un poquito más. ¿Cuál ventaja puede tener? Que puedes oír más los instrumentos, posiblemente alguna melodía que te guste mucho, la voz está muy alta y te gustaría oírla un poquito menos, pues esa función es para eso. Igual tendríamos que activarlo de aquí para que lo puedas utilizar. En este modo está encendido porque ya te da la opción de moverlo. Viene por default ahí, yo lo voy a mantener apagado.
Aquí el volumen, si tú lo tienes en memoria, va a recordar el volumen que usaste la última vez. Vamos a ver qué más hay. Aquí, esta función que están viendo aquí es la ganancia. Si te hace falta un poquito de volumen, igual lo puedes activar desde aquí y te da un poco más de aumento de volumen. También les voy a decir de dónde se puede utilizar. Balances, filtros, hay demasiadas funciones, por eso mismo les digo que nomás les voy a mostrar algunas cuantas. Aquí mismo está la configuración del idioma. Modo de ecualización manual, el brillo lo tengo al 36%, eso se puede mover de otro lado. Tiempo de luz de fondo, ahorita lo tengo en permanente, que no se apague. Tema de color, igual tú puedes manipular estas barras de aquí. Pero todo hay que encenderlo, acuérdense que tiene desactivado todo. Entonces pueden moverlo aquí, ya le dan a aplicar. Ya vieron, ya se cambió. Todo lo pueden manipular desde ahí. Aquí está el tema de color, yo lo voy a regresar para acá porque tal vez me guste un poquito más así. Me gusta más este. Modo USB, almacenamiento, es el que lo tengo yo ahorita. Cuando tú le pones modo USB, le puedes poner audio y ahí es donde ya se funciona como tipo DAC, pero luego les digo en qué otra parte se puede mover. Aquí ajustamos el reloj, temporizador que en 5 minutos que no se utilice se apaga. Hay demasiadas funciones, amigos, entonces no les voy a mostrar todas porque sería un video súper larguísimo. Bueno, la otra función más importante es desplegamos de aquí para arriba y como pueden ver aquí podemos aumentar el brillo, disminuirlo, y aquí podemos prender el Bluetooth. Aquí podemos activar la ganancia, aquí ya nos aumenta la potencia de audio. Aquí lo volvemos a apagar. En este modo USB aquí aparece como lo que les estaba comentando. Si ya le pones en modo audio, conectado tu reproductor a tu teléfono, le va a servir como DAC al teléfono, vas a reproducir la música que está en el teléfono, pero con una ganancia de más calidad, ya que aquí este DAC va a trabajar haciendo una calidad de audio superior. Aquí lo volvemos a desactivar. Aquí tiene el contador de pasos, que muchos ya lo conocen. Te va contando los pasos cuando tú lo activas, pero pues nada, hay nada como ahora en la actualidad ya hay teléfonos o incluso smartwatches que tienen mejor afinada esta función. Aquí aparentemente creo que ya es todo. Aquí podemos tener incluso audiolibros. Yo no tengo nada de eso, pero pues, en mi caso la pantalla es muy pequeña, no me serviría. Este también se puede actualizar manualmente. Aquí dice la actualización de firmware. Se puede actualizar el firmware del sistema, ya sea descargando de la aplicación de HiDis el software, y ya lo introducimos en la tarjeta micro SD y aquí lo va a detectar. O este reproductor también es compatible con Mac, iPad, Windows e incluso con los modelos más recientes. Puedes también utilizarlo con una aplicación que se descarga para el teléfono y puedes adelantar las melodías que tiene este reproductor. Creo que es todo, amigos. Si quieren también obtener la máxima calidad de este dispositivo, pueden utilizar unos audífonos compatibles de la marca HiDis y con ellos podrás obtener una máxima calidad. Por último, amigos, ya para terminar este video, este reproductor tiene una respuesta de frecuencia desde 20.000 Hz hasta 90.000 kHz. Ya se darán cuenta lo refinado que puede ser el audio que recibe este producto. También tiene una batería de polímero de litio de 3.7 voltios a 800 miliamperios. Tiene un rango dinámico de 116 decibelios. Ya se imaginarán la potencia de volumen que tiene este reproductor, que como les comenté está sobrado. Todas las características y especificaciones se las dejaré en la descripción del canal, ya que son bastantes especificaciones que tiene este reproductor. Gracias por ver el video.